Muchas gracias, Murdoch. Buenos días, queridos amigos. Buenas tardes ya prácticamente. Buenas tardes. Hoy una ocasión especial, el día de hoy jueves. Los jueves de ciencia y tecnología lo vamos a abarcar a una cuestión no diferente, porque también va implícito dentro de estas ramas el tema que vamos a tratar el día de hoy. Fotografía forense, titulamos el día de hoy el programa y tenemos de invitado especial a alguien muy especial, un especialista en la materia, el doctor José de Jesús Zelaya Chimalpopoca. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, doctorado en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, perito en grafología por el Colegio Mexicano de Grafología, perito en documentos cuestionados por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, intérprete en fisiognomía de rostro, cursos y talleres en Instituto Nacional de Ciencias Penales de la PGR, taller de microexpresiones espaciales impartido por la UNAM y no verbal AC, fotografía, taller de arte y creatividad en la Casa Universitaria del Libro de la Universidad Nacional Autónoma de México, diversos talleres de fotografía por George Eastman College, taller fotográfico por Lascano Studio, con diplomados especiales en ciencia forense y su praxis en los juicios orales, fundamentos técnicos y científicos para la argumentación oral en la defensa de dictamen pericial, marco legal y normativo por el dominio de las funciones periciales en el sistema de justicia penal acusatorio, impartidos por la Facultad de Medicina de la UNAM, la Asociación Nacional de Licenciados en Criminalística y Criminología, ANACRIM, y el Consejo Nacional de Evaluación y Normalización de Competencias Laborales y Académicas en Seguridad Pública. ¡Qué impresionante! No les voy a leer todo el currículum, queridos amigos, es una pequeña semblanza nada más, porque no se trata de llevarnos la hora. En su actividad laboral está como abogado postulante en Conciencia Jurídica México, es director y fundador del portal web Radio Use, en radio por internet, y director del portal web lexius.com. Catedrático de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán e Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Seminario de Métodos de Identificación Criminalística, catedrático del Instituto Némesis SC, catedrático del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, nuestro querido INADEC, aquí mismo, catedrático del Colegio Internacional de Ciencia y Humanidades, director del portal web concienciajurídica.com, y .com.mx, catedrático de la misma institución, miembro activo de la barra de profesionistas de Derecho y Peritos en Ciencias Forenses, Colegio Federal de Peritos AC, Confederación Internacional de Abogados AC, barra de Abogados AC. Por darles a grosso modo un poco de su semblanza, el doctor querido José de Jesús Zelaya Chimalpopoca, bienvenido a INADEC TV, al programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Tiene un currículum muy amplio, doctor. Podemos abarcar temas impresionantes. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos a la orden a platicar un poquito pues de la materia que sé un poco, pero bueno, acá estamos a la orden. Que sabe muchísimo, doctor, nada más que es usted muy humilde. La fotografía forense. La fotografía forense, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué antecedente tenemos y por qué? Mucha gente no tiene idea de qué se trata. Bueno, la fotografía forense es una disciplina, digamos que relativamente nueva. Yo cuando platico con algunas personas y les comento que doy clases de fotografía forense, el primer impacto o la primera impresión que ellos me comentan es de que dicen, oye, ¿a poco fotografías muertos, no? Que es la gran idea que mucha gente tiene, ¿no? Entonces yo les comento que no necesariamente es el fotografiar muertos, ¿no? La fotografía forense es muy amplia. Y les pongo como ejemplo, por ejemplo, el hecho si alguien estudia cocina mexicana, pues no nada más va a estudiar hacer chilaquiles, ¿no? O tamales, ¿no? La cocina mexicana son muchísimas cosas, ¿no? Y va por regiones. Y por regiones, exactamente. Exactamente igual la fotografía forense va por especialidades, ¿no? Y entonces aquí pues les pongo ese ejemplo de que no solo la cocina mexicana son tamales o enchiladas, sino son muchísimas cosas, ¿no? Y para poder entender. Para la cocina mexicana, ¿no? Sí, claro. Y la fotografía forense pues es una disciplina que va muy ligada a las ciencias penales, al derecho penal, y que se utiliza como prueba, ¿no? Creo que a lo mejor
cabe el paréntesis para aclarar qué es fotografía y qué es forense, ¿no? Exacto. Que nos escuchan muchas personas que quizás no tienen la formación jurídica o la formación forense, y entonces explicarles justamente de dónde proviene, ¿no? El término fotografía, algo que es tan común, que ahora se ha vuelto mucho más común, creo que a diario toda la gente toma mínimo una fotografía, ¿no? La selfie, o para el Instagram, o para el X cosas, ¿no? Entonces fotografía se entiende como técnicamente hablando, que es un proceso por medio del cual se obtienen imágenes permanentes sobre superficies sensibles a la acción fotoquímica de la luz y de otra forma de energía radiante que se utiliza para ello una cámara fotográfica, ¿no? Ese sería el término general de fotografía, ¿no? Y luego viene el término forense, cuando ya la fotografía como una disciplina independiente se aplica específicamente a las ciencias forenses. En ese momento se convierte en fotografía forense. Y ya hablando de fotografía forense en específico, se va a referir, por ejemplo, cuando en un conflicto de intereses, ya sea de materia civil, materia penal, materia mercantil, alguien dice, yo no firmé ese documento, ¿no? Y entonces se recurre a un perito en grafoscopía o un perito en alguna otra disciplina. En ese momento, esa persona o ese perito va a hacer uso de la fotografía. Y entonces la fotografía va a ir aplicada, en este caso, a la grafoscopía, a la grafología, y entonces va a tener que tomar fotografías, además del conocimiento que ya tiene el perito en esa disciplina, pues va a tener que auxiliar de la fotografía. Y entonces en ese momento ya se está aplicando esa fotografía forense a una disciplina en específico, cuando hay conflicto de intereses y el perito experto en ese momento va a hacer uso de la imagen para que en esa imagen pueda realizar sus estudios, pueda hacer sus cálculos, su criterio, su expertise, y en ese momento va a poder rendir su dictamen. Esa sería básicamente. Yo creo que el grueso de la población, al no entender todo este contexto que ahorita nos está compartiendo y que ahorita ya saben en el público en general, cuando escuchábamos fotografía forense, algunos que conocen un poquito de la historia, quizás se pudiera remontar a la época del siglo pasado, a principios de siglo, mediados, donde se le tomaba fotografía a los muertos, ¿se acuerdan? Correcto. Entonces, muchos nos vamos, o el grueso se va por ese lado. Entonces es como le toman fotografía a los muertos, que de alguna forma también, esa historia está muy interesante. Bueno, la fotografía forense tiene como antecedente, se le asume la paternidad de la fotografía forense a un señor, a un policía en el estado de Nueva York, que se llamaba Alan Pinkerton. Él era policía en una estación de policía allá en Estados Unidos, y entonces él era aficionado a la fotografía. Y resulta que cuando le llegaba alguien a la estación de policía por alguna cuestión de que había sido probable responsable de algún ilícito, pues él le tomaba una foto. Y entonces en aquel tiempo no había tanto como derechos humanos, que también se tiene que cuidar eso, porque actualmente si alguien no quiere que le tomen una foto, pues no se le puede tomar la foto, ¿no? Bueno, entonces en aquel tiempo él tomaba fotografías obviamente en blanco y negro, e iba haciendo su catálogo. Y entonces lo que nos genera el antecedente de lo que se conoce hoy como la ficha signalética. Y entonces en aquel tiempo él, tomando las fotografías de cada una de estas personas, cuando alguien llegaba y decía, es que me acaban de asaltar, o vengo buscando a tal persona que se extravió, etc., él sacaba su catálogo, y digamos, improvisado de lo que él fotografiaba, y empezaba a decirle, mire, a ver, reconoce alguna de esta persona, su familiar es etc., y a él se le atribuyó precisamente la paternidad de la fotografía forense. Atrás, en Europa, Alfonso Bertillon, quien también fue un precursor de las ciencias forenses, él también empezó a trabajar por su cuenta con la fotografía, y entonces empezaba a hacer, él tenía una teoría acerca de la personalidad, junto con otros estudiosos de la criminalística, y entonces él empezó a fotografiar a la gente. Incluso salió por aquellos tiempos en Europa una teoría en donde se decía que las personas no atractivas, o las personas un tanto
no agradables a la vista, era muy probable que fueran delincuentes, ¿no? Entonces se hacía un estigma sobre las personas, ¿no? Los que son asimétricamente. Ajá, los que se les conoce como no guapos o feos, decían, son delincuentes, ¿no? Y ya después se rebasó esa teoría y ya ahora se sabe que tan delincuente puede ser una persona atractiva como una persona no atractiva, ¿no? Entonces, las apariencias y hacemos uso, ¿no? Que las apariencias engañan. Hablando de asesinos seriales, ¿no, querido doctor? Sí, rostros vemos, mañas y parafilias no sabemos, ¿no? Entonces, eso actualmente hay. Están ahora los delincuentes de la delincuencia de cuello blanco, ¿no? Que una de las características de ellos es de que son personas muy pulcras en su vestir, muy elegantes en su vestir, muy amables, mas sin embargo, esa amabilidad es como el lobo con piel de oveja, ¿no? La gente no sospecha que esa persona puede estar planeando algún ilícito sobre su patrimonio y pues de esa manera ellos bajan la defensa y le dan dinero, le dan acceso a muchos lugares, confían en el negocio que les puede ofrecer y en ese momento pues viene el golpe, ¿no? De esas personas. Entonces hay que cuidarse de todo mundo. Y hablando de la criminalidad dorada, que son los de mucho más arriba, ¿no? Incluso aparentan la filantropía, la ayuda y asociaciones y demás, y resulta que muchos son unos verdaderos pájaros de cuenta, decía un amigo. Claro, creo que la creatividad del delincuente y de mucha gente que piensa en hacer algún ilícito es fantástica, ¿no? Tuve la oportunidad de ir al Museo de la Sedena, del narcotráfico, y no, hombre, ahí hay un ejemplo, fotografías de cómo los delincuentes pasan la cocaína, la marihuana de un lugar a otro, de otro país a otro. ¿Qué instrumentos que las meten en llantas, simulan envases llenos con líquido, ¿no? Entonces hacen un apartado dentro de ese envase en donde encapsulan el producto, lo meten revuelto con cajas auténticas. No, es un verdadero... Estas enlatadoras de chiles, de atún y demás que hemos visto en algunas series ahora que le llaman, que hacen apología del crimen, pero que traen mucho desierto. Y esto de la apología del crimen a mí se me hace algo totalmente bueno y malo. Sí. Bueno, porque la gente se entera cómo está la criminalidad, el crimen, cómo está organizado, cómo funciona. Pero eso también da ideas. Y muchos criminales que están viendo y que no habían pensado, pues me acabo de dar una idea ahorita para mejorar aquello que le cacharon. Exactamente, ¿no? Y la gran universidad del crimen, pues que son los reclusorios, ¿no? Pues cada plantel del crimen tenemos un reclusorio sur, plantel sur, plantel oriente. Que ahí salen con doctorados, ¿verdad? Sí, entonces ahí platican, oye, ¿por qué estás aquí? No, porque me agarraron. ¿Y qué te falló? No, pues me falló esto. Entonces ahí es un intercambio de vivencias y una especialización. Por eso a veces sí está muy bien escrito. Crimen organizado. Pareciera que se organiza mucho más el crimen. No parece, están mejores organizados. Y bueno, nuestras autoridades a diferentes niveles, nivel federal, local o municipal, pues a veces por estar distraídos en otras cosas, pues no están organizados, ¿no? Exacto. Están distraídos en su imagen. O la lucha de poderes, porque también la lucha de poderes se da mucho en los ámbitos políticos, hablando de políticas públicas y demás, ¿no? Pareciera que a veces también eso influye, y que si en el otro está uno de un partido y en el otro de otro, entonces no queremos hacer unión para... Claro, y además esto que se conoce como los chapulines, ¿no? Hablando de política. Por supuesto. Y mucha gente dirá, ¿y por qué chapulines, no? Pues porque saltan, ¿no? Porque entonces, saltan entonces ya van a terminar, están a punto de concluir su periodo de diputado y pues ya les salió la posibilidad de ser senador municipal, ¿no? Y brincan para candidato para senador. Entonces piden su licencia, dejan cosas pendientes y se van para senador. Luego de ahí viene otro periodo, se van para gobernador y brincan ahora para la gubernatura, ¿no? Entonces, por eso se les conoce como chapulines. Como chapulines. Los breviarios culturales, queridos amigos, que no están nunca de más aprender un poquito, pero vamos a regresar a la fotografía forense, querido. Entonces, como actividad gráfica se le puede llamar
a la fotografía? Pues es una parte de todo lo que es la actividad gráfica. La actividad gráfica es toda representación de algo, lo que sea, ¿no? La pintura, el body paint, el graffiti en las calles, todos ellos son parte de un arte. Ahí en ese, incluso la fotografía se considera, tiene una rama que es arte fotográfico. Y fotografía científica, perdón, también es otra. En este caso, la fotografía forense entra dentro de la disciplina científica, ¿no? Aplicada y auxiliando a lo que es el área científica. Cuando nosotros nos referimos a la gráfica, pues, como comentaba, es cualquier disciplina que plasma una información sobre un soporte, que es la pintura, el graffiti, algo, eso sería parte de la gráfica. Y ya hablando de lo que es la fotografía forense, es fotografía aplicada a una ciencia. Y aquí ya en la fotografía forense, ¿quién puede ser fotógrafo forense? Porque, y ahorita nos va a explicar cuál es la función de tal, y si le toca también interpretar o solamente capturar. Es muy importante tu pregunta, y vamos a empezar primero como para, ¿de dónde el fotógrafo forense qué necesita? ¿Cómo llega a ser fotógrafo forense? ¿No? ¿Y qué necesita para hacerlo? ¿No? Porque yo creo que cada ser humano, aquí hablamos de orientación vocacional, pero cada ser humano necesita ir descubriendo para darse cuenta. Claro, hay un dicho que dice, que me gusta mucho ese dicho que dice que ensayo no da lo que talento no presta. Exactamente. Entonces, todos a lo mejor hemos querido incursionar en alguna disciplina, llamémosle tocar guitarra, pintar, cantar, y pues le ensayamos y le practicamos y nomás no nos llega eso, ¿no? Entonces, por más que quieramos. Como que hay que tener una cierta, quizás llamémosle vocación, o hay que tener un poquito de talento para esa disciplina. Ese don que nos decían los abuelos. Ese don. El don. Y quizás la fotografía no requiere así como que un don súper dotado, pero sí hay que tener un poquito de, no sé, llamémosle, ese pequeño don para la fotografía. No es así que digas, tengo que ser un tocado por la mano de Dios. No, pero sí se necesita una visión especial, unos ojos diferentes para ven las cosas de manera diferente. Claro, sí, eso sí, pero no es tan complejo, claro. ¿no? Entonces, primero, acercarse. Hay un dicho que me gusta mucho, por ejemplo, el otro día platicaba con unos amigos y me dicen, todos nosotros, todos los seres humanos, somos buenos para algo. Y quizás nunca hemos tenido la oportunidad de acercarnos a ese algo. A lo mejor, por ejemplo, yo nunca he tenido en mis manos un acordeón y he tratado de tocar un acordeón, que alguien me vaya guiando, y a lo mejor yo soy muy bueno para tocar el acordeón, pero nunca he tenido... A lo mejor tengo la facilidad de aprender. Tengo la facilidad, pero nunca he tenido ese acercamiento con eso, ¿no? Entonces, primero, hay que tener un acercamiento a la fotografía, conocer, en este caso, las fotografías que son específicas para ello, que es la cámara reflex, que antiguamente eran cámaras reflex de 35 milímetros, o sea, de película. Luego surgió la fotografía digital, y en ese momento pues ya se revolucionó todo lo que es la fotografía, avanzó la tecnología y ahora lo que prevalece son las cámaras digitales. De alguna manera hay que tener un acercamiento, pues mucha gente toma con su celular, toma fotografías y a veces la gente dice, oye, qué bonita fotografía, el atardecer, el paisaje, el impacto que genera, la composición de tu toma es fantástica. Entonces de ahí ya tenemos el primer acercamiento a la fotografía, ¿no? El que yo pueda ver, como bien decías, con ojos diferentes determinada cuestión, busco el encuadre, la hora, la luz, la iluminación y tomo mi fotografía. Entonces ya ahí nos damos cuenta del primer acercamiento que tenemos con la fotografía. Luego viene el manejo de una cámara fotográfica profesional o una cámara compleja para ello, ¿no? Claro. Que si lo vemos de una manera tiene su pequeño secretito, por llamarlo de alguna manera, que es el manejar el diafragma, el obturador, la compensación, toma equivalente. Ahí ya se llama profesionalizar. Sí, ya se llama, ya con técnica. Y entonces, si yo tengo la visión para tomar buenas fotos, ahora voy a manejar una cámara para hacer aún mejores fotografías, ¿no? Profesionales. Y entonces ya entra la técnica fotográfica.
Hablando del perito en fotografía forense, este instituto, el INADEC, tiene dividido en su licenciatura de ciencia forense precisamente la fotografía en 2 módulos. El módulo 1, fotografía 1 y fotografía forense 2. Cosa que estoy totalmente de acuerdo con ello, porque la primera es enseñarles a manejar una cámara fotográfica, ¿no? Cómo funciona, hasta dónde puedo... Va a ser su herramienta de trabajo y debe conocerla al derecho y al revés. Exactamente. Y luego, en fotografía forense número 2, que ya es la técnica fotográfica, todo ese conocimiento que adquirí de cómo manejar la fotografía, aplicada ya a una disciplina en específico, que puede ser criminalística, puede ser medicina forense, evaluación, grafoscopía, grafología, balística, hechos de tránsito, evaluación, etc. Cada una de estas disciplinas por separado tiene un pequeño... digamos paréntesis como para poder tomar fotografías en esa disciplina. No todas manejan exactamente. La fotografía, si bien es general, si yo la voy a dedicar a determinada área, voy a tener que tener ciertas características. Es como la cocina en general, ¿no? Claro. Si yo quiero hacer cocina mexicana, pues se recomienda barro, sartenes de barro, ollas de barro, cazuelas de barro, manteca de cerdo. Y en cambio, si voy a hacer cocina francesa, pues ahí me voy a otro tipo de instrumentos, ¿no? Y es el toque especial que se le da. Entonces, hablando de cada una de las disciplinas de fotografía forense, dependiendo a quién lo vaya a dedicar, voy a tener que necesitar ciertos instrumentos o implementos o accesorios específicos para poder yo realizar mi fotografía correctamente. Tipos de iluminación, también eso es especial. Entonces, aquellos amigos que nos estén escuchando, a lo mejor nos escuchan algunos de mis alumnos ahorita que están cursando la materia de fotografía. Bueno, ellos ya saben más o menos, pero gente que a lo mejor ahorita dice, pues me llama la atención estudiar fotografía forense. Exacto. ¿Qué necesito? Primero, acercarse a su teléfono celular, a una cámara que les presten, compacta, no muy complicada, vean, tomen fotos. Si la gente les dice, oye, qué bonita foto, oye, qué bonita composición hiciste, cómo manejaste la luz, ya tienen lo primero, ¿no? Y luego métanse a estudiar un curso de fotografía general. Y luego, si les gusta, si son abogados, si son peritos, si son criminólogos, si son criminalistas, pues ya enfóquense bien a la fotografía forense y entonces pues se pueden inscribir en este instituto, precisamente el INADEC, que tiene cursos de fotografía forense, que tiene la carrera de ciencia forense, en donde precisamente... Y que tiene los mejores catedráticos, que diga, eso es lo primordial. Eso también, ver las escuelas. ¿Por qué? Es importante, justamente eso es importante. A mí me gusta mucho la fotografía. Yo cuando empecé a estudiar fotografía, lo primero que estudié fue el diplomado en perito en documentos cuestionados, aquí justamente en el INADEC. Y entonces tuve mi primer acercamiento con la fotografía. Vi que me gustó y dije, bueno, ya me dieron mi módulo de fotografía, me gustó, pero la fotografía todavía llega más allá del conocimiento. Entonces me metí a estudiar fotografía general. Fotografía a una academia de fotografía, luego fui a otro estudio y he tomado de cursos, bueno, ahorita ya no tomo tantos, pero cuando empecé llegué a tomar como unos 15, 10, 12 cursos de fotografía. Porque son diferentes visiones, dependiendo del maestro. Y cada curso, cada escuela, cada ponente, cada maestro, pues te va a dar algo diferente que no te dio el anterior. Así es. Y entonces yo voy acumulando. Yo les digo siempre a mis alumnos que lo poco, lo mucho que yo sé de fotografía, yo se los transmito, les transfiero toda la información. Que todos estos 15, 20 o 30 maestros le dejaron a usted. Exactamente, ¿no? Y además ya me volví un poquito autodidacta también. Yo ya investigo, compro libros, veo libros y le voy complementando. Y algo bien importante que mucha gente, bueno, todos los maestros, los que amamos la cátedra, nos damos cuenta que también uno aprende del alumno. Por supuesto. El alumno siempre va a enseñarnos, tiene una visión, una inquietud y a lo mejor algo que yo nunca había visto. El alumno pregunta, oiga maestro, ¿por qué? Aquellas preguntas candorosas, ¿no? Claro, que parecieran candorosas. Sí, a veces uno nunca ha pensado algo tan simple, que aparentemente uno ve tan simple y el alumno llega con una pregunta tan importante que, caray, nunca lo había visto yo de esa manera. Y yo les digo a mis alumnos, yo no todo lo sé,
pero ustedes llegan con una pregunta y yo prometo investigar y la clase que viene yo traigo una respuesta para ustedes, ¿no? O sea, le dejan tarea muchas veces. A veces sí, dejan tarea y bueno, yo sí les digo, no lo sé, pero vamos a investigar. Hay muchos maestros que luego dicen, no se adelante, por favor, ¿no? Sí, pero eso es por quitarme de encima, porque... Sí, no, digo, yo soy una humano, me falta mucho por conocer de todo, más de fotografía a lo mejor, y bueno, hay que ser honesto, ¿no? Decir, pues no lo sé todo, vamos a investigar, qué buena pregunta, y vamos a investigar. Pero esa parte, esta forma de ser humano que tiene usted, doctor querido, también lleva mucho a ese acercamiento que catedráticos de aquí del instituto tienen con los alumnos. Se llega a formar una camaradería sin traspasar los límites de que soy alumno y es usted maestro, y también el hecho de que hay alumnos de todas las edades aquí. Claro. También. Entonces, el fincar una confianza, el crear una confianza desde este momento que me dice, no, espérame, es que no lo sé o no estoy muy cierto para contestarte, déjame investigo y te doy una respuesta concreta. Yo creo que eso para un alumno es muy valioso. Pues yo lo considero honesto, del lado del catedrático lo considero honesto, no se vale inventar, no se vale salirse con una... O por la tangente de no se adelante. O no se adelante, sí. Eso no tiene nada que ver con este tema, no, yo lo considero ser honesto, ¿no? Con el alumno y cumplirle, ¿no? Si él lanzó una pregunta y es una pregunta difícil para el catedrático, pues hay que cumplirle al alumno, a la escuela, por supuesto, y a uno mismo, ¿no? Si uno mismo dice, pues eso no lo sabía, entonces voy a investigar y hoy aprendí algo nuevo. Y hasta donde un alumno también se decepciona un poco cuando no hay una respuesta correcta o simplemente no hay respuesta. Ahí también... para un instituto, cualesquiera que sea, o cualquier universidad o escuela, pues un alumno al sentirse como que a lo mejor me rechazó o no le interesó mi pregunta, ¿eso también afecta en el rendimiento de un alumno? Claro, como bien señalas, el alumno y el maestro, debe haber una empatía, debe haber un respeto, claro, ese siempre lo debe de haber, bilateral del maestro hacia el alumno y el alumno hacia el maestro. Pero esa confianza que debe haber como para preguntar, yo siempre les digo, en cualquier momento que ustedes de la clase no le entendí, no me quedó claro, ¿qué pasa si esto? Con toda confianza pueden preguntar, porque yo siempre les digo, para eso estoy yo aquí. Digo, ustedes están pagando un servicio muy importante que es su capacitación profesional, claro, sus estudios están fincando profesionales, su futuro. Y es su futuro. Entonces, esto, sea mucho, sea poco, les va a servir para su carrera profesional y va a determinar en mucho su éxito en la vida. Entonces, pregunten, lo que es más, me gusta que pregunten. Cuando no preguntan, les pongo cosas más difíciles para que pregunten. Exacto. Porque cuando no preguntan, algo raro está pasando, ¿no? O ya lo saben todo y eso también es preocupante. Sí, o ya lo saben claro, todo, o no les interesa, exacto, o no le entienden. Y entonces yo les pregunto, ¿le entendieron todos? Sí, le entendieron. Bueno, si le entendieron, les voy a preguntar, a ver, ¿qué es esto? Y si ya, no, pues no. Bueno, entonces, ¿por qué me dice que sí le entendió? Vamos otra vez a repasar. Exacto. Sí, todo ello es muy importante, ¿no? La educación ahorita está pasando por una crisis, yo considero que es una crisis. El Internet, que es muy bueno, es una herramienta fantástica, pero también tiene una parte negativa. El hecho de que el alumno tenga todo a la mano, que no tenga ya una técnica de investigación también. No hay metodología. Sí, exacto, y hace al alumno un tanto, a todos, no solo al alumno, sí, claro, inclusive hasta a los mismos profesionistas, a los adultos como nosotros, nos hace un poquito dependientes de algo, y que cuando no tenemos eso, ¿qué hacemos? Porque ahora el Internet con estos famosos algoritmos te va dando lo que sabe que vas a ir buscando y dices, ¿cómo lo supo? No, pues sí, porque va leyendo qué es lo que estás buscando y te lleva por ahí. Claro. Y a lo mejor no querías irte por ahí. Claro, por ejemplo, si uno entra a una página de Internet y uno busca siempre algo porque es a uno lo que le gusta, por ejemplo, alguien que busque música de los Beatles, ¿no? Ajá. Y George Harrison y Paul McCartney y todo, y los algoritmos justamente van haciendo y dice, este señor, propietario de este dispositivo, él le gustan mucho los Beatles, y entonces ya cuando uno prende su teléfono, él solito va mandando una noticia nueva de los Beatles y entonces nos va haciendo. Pero a lo que yo me refiero es, por ejemplo, yo, en mi caso,
Yo ya no me acuerdo de cómo sacar la raíz cuadrada o la raíz cúbica de un número, o sea, Claro. yo ya dependo mucho de la calculadora, o a veces la rapidez. Entonces, uno se va haciendo tan dependiente de la tecnología que a veces es complicado. El hecho de que los alumnos no busquen, no Ni aprendan siquiera una calle, querido a mío. investigar. Sí, Porque ahora ya, a ver en qué calle estoy. O sea, en vez de checar y buscar, ayer lo veíamos y luego lo platicaba con Javier, andábamos por aquí, estábamos hablando sobre ese tema, porque no es fácil ubicarse o saber que en cada parquímetro, queridos míos, y esto es para quien busca calles, en cada parquímetro está el plano del lugar, de la zona, entonces es fácil ir a buscar, a ver dónde estoy más o menos. Pero hasta eso hemos perdido porque todo lo solucionamos con tecnología. claro, y ahora por todo. Queremos comer pizza, le preguntamos al sistema, pizzas por aquí, y ya te dice, hay 3 pizzas cerca de aquí. Y el Burgos se está teléfono- riendo porque yo me río de que siempre le pregunta a su teléfono y a mí me divierte mucho. No, y ahora eso. todas las aplicaciones, está el Alexa de Amazon, está el Google Home de Google, está el Siri. El Siri. Entonces todo esto nos facilita mucho las cosas. Pero hasta dónde nos facilita y hasta dónde nos convierte, incluso llegaron a decir los abogados, usted también como abogado, estamos haciendo niños inimputables. Nos está haciendo inútiles, yo diría, ¿no? Nos Pues está sí. haciendo inútiles porque vamos dependiendo de algo. Yo, por ejemplo, yo me he regresado, salgo de la casa, de la oficina, y voy y El celular. teléfono, se me olvidó, pues me regreso por el teléfono porque me siento totalmente, no me sé los números de a quien le quiero llamar, no me sé, el único número que me sé es el de Locatel, yo creo, nada más. Y 5, 6, porque no ha cambiado, ¿no? Ajá, no ha cambiado, 658 11 11. Ese es el número de Locatel, y entonces, pues me aprendo poquitos números, ¿no? Y también le digo a la gente, oye, no vayas a cambiar tu número, porque también hay mucha gente que cambia de número como cambia de ropa. De novios, porque ahora ya se cambia más de novios que de ropa. También, sí, También. también ese es otro problema, ¿no? Entonces, pues ya no se aprende uno Sí, los números. exactamente. Pero regresando a la fotografía, aquí hay una cuestión. A veces pensamos que la fotografía forense igual la pudiéramos equiparar a estos reporteros gráficos que últimamente se dan en los periódicos, que mientras más sangrienta sea la foto del accidente, más vende las notas rojas. Hay una diferencia. La Cuéntanos. diferencia, un reportero gráfico de la nota roja, la famosa con nota roja, que hace mucho tiempo había dos periódicos, que era El Alerta y había El otro Alarma. que es El Alarma. Esos dos periódicos eran así como amarillistas, 100%, y tomaban El ángulo, de mala manera, ¿no? Sí. El atropellado, el ángulo más grotesco. el prensado, Sí. el acuchillado, el balaceado, etc., ¿no? Y entonces eso es meramente amarillismo, ¿no? La diferencia, eso es con el ánimo de vender, Exacto. morbo. El morbo, que se define como la exagerada Exposición. no, la exagerada inquietud y curiosidad por algo. O sea, exacerban la curiosidad de La alguien curiosidad de algo. para ver si en las páginas interiores viene más sobre eso Sí, que estoy y mirando. entonces la gente compra porque ve una persona destazada, o entonces ese es el morbo, la extrema curiosidad por algo. Hay el morbo visto desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista criminológico, etc., ¿no? Bueno, entonces, hablando del reportero de nota roja, ese es mero comercialización. Exacto. Y morbo, ¿no? El perito en fotografía forense y cualquier otro perito, él es la visión científica de un hecho. Exacto. Entonces llega el perito en fotografía forense, hablando específicamente de la fotografía forense, y empieza a ver con un ojo científico lo que va a fotografiar, y para ello debe de cumplir con ciertos requisitos, que se llaman los elementos de la fotografía forense. Y los elementos de la fotografía forense, que son 6, el primero de ellos que sería los elementos cromáticos. Esos elementos cromáticos de la fotografía forense, precisamente como su nombre lo dice, debe de cumplir con la transmisión del color. La fotografía como tal es transmitir con la mayor exactitud Fidelidad. elementos, Ajá. Situaciones. Aquí no vale el Photoshop y el cambiar No, color, no, al aquí contrario. no, al aquí no. contrario. Algo que Lo nos más- lleve Photoshop, que lleve alguna edición,
fuera, ya no sirve. Está viciado. Esa fotografía, correcto. Entonces debemos de transmitir primero los elementos cromáticos. Los elementos cromáticos, como antiguamente se fotografiaba, no había fotografía a color y era en blanco y negro, y entonces se iba el perito en fotografía forense y había una mancha de líquido hemático, conocida como sangre, y entonces la fotografía, como fotografía blanco y negro, pues entonces se iba a ver de color negro, y entonces si alguien decía, a lo mejor era aceite o era algún líquido oscuro que pareciera sangre, pues parece sangre, pero no se puede ver como sangre. Entonces, como ya vino la fotografía color, tiene que ser rojo, ¿no? Si fuera azul, pues ni modo que fuera de un príncipe, ¿no? Que fuera sangre de un príncipe, ¿no? que todavía no descubrimos. Que además no existe, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, obvio, se tiene que ver rojo porque es sangre, es líquido hemático y se tiene que ver rojo. Y ese sería y además, dependiendo el tiempo de exposición de la sangre, la fotografía demuestra más o menos en qué situación está. Ahí ya es otro. Ese es otro elemento, que Exacto. son los elementos temporales. El elemento temporal también nos indica qué tiempo, todo lo de la fotografía relacionado con el tiempo. Si yo estoy diciendo que fotografié una mancha de líquido hemático y se ve roja, pero además ya pasó 3 días, pues esa mancha de líquido hemático ya no va a estar líquida. Estas ya burbujas que se ven incluso. Se van a ver, se va a empezar a lo que podría ser coagulación. Aquí hay un pequeño paréntesis que muchos dirán, es que la sangre de un cadáver no coagula, y es cierto, tienen razón. Cuando la persona ya falleció y sigue saliendo sangre, esa sangre no va a coagular ni en él ni afuera, porque ya no coagula. Pero sí se reseca. Pero sí se seca, eso sí. Entonces, si ya digo que tiene 3 días y la veo líquida, pues entonces no puede tener 3 días porque está líquida, a menos que las condiciones específicas, que son los elementos referenciales. Entonces son 6 elementos, ¿no? Vamos primero con el que era el cromático. El segundo, relacionado con lo que tú mencionaste, el temporal, los elementos temporales. En la fotografía tiene que salir lo relacionado con el tiempo. Si yo digo que atropellaron a una persona en Insurgentes y Viaducto y fue a las 12 de la noche y yo llevo y presento mi impresión fotográfica y veo el sol del otro lado, pues no fue en la noche, o fuiste en la noche y lo tomaste tu fotografía en la mañana, perdón. Claro. Pero en el momento en que sucedió no pudo haber sido porque ahí se ve que es de día. Entonces, el tiempo en función del momento en que se toma la fotografía, el tiempo en función del momento de lo que yo estoy fotografiando, si ya se secó la sangre, si se evaporó gasolina, todo, el paso del tiempo en algo produce un efecto, y ese efecto se tiene que ejemplificar o se tiene que representar en la fotografía, que sería el segundo elemento, el temporal. El temporal. Luego viene el elemento referencial. Este elemento referencial nos habla de la posición que tiene un objeto con otro objeto, el cual está relacionado con el hecho. Así es. Recordemos el caso de una famosa periodista que se llamaba Digna Ochoa, y que se decía que ella se suicidó. Que se suicidó 3 veces. Que tenía, que tenía más de 2 impactos de bala, creo que son 2 o 3 impactos de proyectil en la espalda, y entonces, y la pistola fue a aparecer como a 3 metros. Entonces, esto querría decir que acaso se disparó 3 veces, uno, no me pasó nada, otro, ay, no siento nada, el tercero, ay, ahora sí ya. Y aviento el arma, ¿no? Entonces, medio tiempo, Entonces, eso me habla de una referencia de donde ella se disparó, si es que se disparó, y hasta dónde fue a dar el arma, ¿no? Mucha gente que se conoce, por ejemplo, que es derecha. Y se suicidan. Y se suicida con la mano izquierda, y aparece con el arma en la mano izquierda, cuando todo mundo sabe que es derecho. Entonces, difícilmente, casi es imposible que una persona que es derecha se dispare con la mano izquierda, porque lo que menos quiere es fallar. Si esa persona falla porque utiliza una mano no apta para ello, pues va a quedar viva o no va a cumplir su cometido, y lo que menos quiere es fallar. Entonces, esa referencia son los elementos referenciales de algo.
Y lo que proyecta, ¿no? Sí. Porque en un suicidio, obviamente la masa encefálica pues sale en algún lado. Claro. Entonces, todo eso, ya un especialista se nutre de todo, Claro, claro. todo lo que le lleva el fotógrafo forense para saber si hacia dónde cayó tal o cual justamente cosa. se dispara y entonces se encuentra el cuerpo en una silla y la masa encefálica está a 4 metros. Exacto. Entonces quiere decir que lo movieron, ¿no? Ajá. Que le dispararon allá y que luego lo pasaron a la silla y simularon que él se había suicidado, pero quedó resto de la masa encefálica cuando no pudo haber caído la masa encefálica con un disparo. Sí, a lo mejor se riega y hay estallamiento, pero fractura de cráneo, etc., pero la masa encefálica va a quedar en ese lugar, que es la referencia de donde sucedió. Lo mismo sucede con personas que se ahorcan, no los ahogan, o sea, todo. Todo eso son elementos referenciales. Ahí es donde los peritos nos dicen que los muertos siempre hablan. Los muertos y lo que está alrededor. Siempre te da. Sí, siempre habla. el muerto como tal, el cadáver como tal, Ajá. es el que habla y todo lo que encontramos a su alrededor también nos va a decir. Todos los nos va a decir indicios, pero obviamente para un ojo especializado, un ojo Claro. clínico, alguien que tenga toda la teoría y la práctica también, ¿no? Correcto. El estudio. Luego viene el tercer elemento, no, sería Sí. si los vas anotando ya. Después del referencial, temporal referencial. Pues vamos al dimensional. Ujú, ok. Elemento dimensional nos tiene que hablar en una fotografía el tamaño de las cosas. Entonces, si yo veo unos casquillos diferentes en el piso de diferente arma, obvio van a tener tamaño diferente. Calibre 22, calibre 25, calibre 38, 45, el que sea, ¿no? Calibre 50 de una arma Barrett. Entonces, Ahora con esos enfrentamientos entre... si están uno separado de otro, están en distinta posición, le tomo la foto a uno, le tomo la foto a otro, le tomo la foto a otro, y ya los veo y digo, pues como en una me acerqué, en el pequeño, por ejemplo, Ajá. en el de calibre 22, me acerqué mucho y la foto se va a ver el calibre grande. Ajá. Se va a ver grande la foto, la imagen, porque me acerqué mucho. En el de la Barrett, que es calibre 50, me alejé más y se va a ver más pequeño. Y entonces resulta que en imagen uno se ve pequeño, pero es grande, y el otro se ve grande, pero es pequeño. Y entonces digo, ¿cuál era? ¿Cuál fue? Híjole, me voy a ver en problemas. Entonces, para esto hacemos uso de los elementos dimensionales. Ajá. Y ese elemento dimensional lo que va a hacer es de que voy a colocar mi testigo métrico, que es muy importante el testigo métrico, ¿no? Y los indicadores. ¿Qué es el testigo métrico? El testigo métrico es una pequeña referencia que se utilizan en escuadras, pueden ser de papel, de plástico, de acetato, y es una escala graduada en centímetros para colocar junto al objeto que se va a fotografiar y el cual me va a indicar el tamaño. Entonces, como tiene una pequeña escala graduada en centímetros o incluso a veces hasta en milímetros, yo voy a poder determinar qué tamaño tiene eso que yo estoy fotografiando. Sin necesidad de partirme el cerebro y, Sí, y regresar a la y entonces escena. yo veo mi fotografía en el laboratorio y digo, ¿cuánto mide esto? Y yo lo mido, pero la foto no me va a dar la imagen, la dimensión real. Entonces, en ese momento, yo lo que hago, coloco mi testigo métrico, se llama testigo porque me va a estar junto, presente a lo que yo estoy fotografiando. Métrico porque tiene una dimensión y me va a servir para medir. Y entonces yo coloco mi testigo métrico, tomo la fotografía, me la llevo al laboratorio, la imprimo, se la paso al perito experto y en ese momento va a decir, este es un calibre 22 y aunque lo vea grande va a decir 22 porque mide tanto y me está dando una referencia dimensional del objeto, ¿no? Y luego Hablando también, esto de los peritos en balística forense. correcto. Ahora, por ejemplo, hablo un perito evaluador. Y la pintura más famosa, la Gioconda. La pintura más famosa de todo el mundo, yo creo. Bueno, hay varias, pero esa es de las más famosas, De las ¿no? más. Y entonces mucha gente ve una fotografía, pero no sabe cuánto mide la Gioconda. Quien no la conoce... Todo el mundo, imaginamos que mide media casa, Ajá, ¿no? o un cuadroto Sí. grandote. No, es un cuadrito como tamaño carta, así, de ese tamaño, un poquito Y por ahí. eso los que van al Louvre se decepcionan, Se ¿no? decepcionan, porque esperan ver un cuadro grandísimo como... Tipo el librero. Ajá, Una exactamente. imagen ahí mirándote, Correcto. impresionante. Y la Gioconda es una pintura muy pequeña y entonces ese objeto dimensional, por ejemplo, hablando de evaluación,
se ha dado ahora por hacer copias de obras de arte, y entonces le falla al pintor, ¿no? Y el pintor justamente cree que es un cuadro del medio tamaño del librero, ¿no? Y dice, yo me la voy a meter, soy superdotado en copiar arte. Y se avienta su cuadro y le queda igualito, lo único que le falló el tamaño. El tamaño, y dice, te vendo la Gioconda original, y aquel que sabe, a ver, ahí está. No, esa no es, está demasiado grande, esa no es una copia, excelente copia, pero no es. Pero no es. Esa es la importancia de los elementos dimensionales. Y que es tan importante precisamente para el perito especialista en fotografía forense. Y el perito debe de ver cada particularidad de las fotografías que va a tomar. Digamos que debe tener el ojo clínico de todos los demás peritos, ¿no? Se acostumbra a veces que cada perito, independientemente, él toma sus propias impresiones fotográficas, ¿no? Pero el perito en fotografía forense, pues, es el que está, digamos, obligado, está justo con esa tarea para poder tomar ese tipo de fotografías, ¿no? Ese es el apoyo. Es un apoyo invaluable del criminalista. Claro. Lo recomendable es, y bueno, yo siempre les digo a los alumnos, ¿no?, que si van a tomar fotografías, tomen muchas. Ahora ya tenemos la facilidad de la fotografía forense, perdón, de la fotografía digital, que en una memoria, y la vemos luego, veo la foto, uy, no me salió oscura, uy, no me salió con eso, la borro, y tomo más fotos, ¿no? Antiguamente no, porque yo no veía el resultado de la foto. Hasta que se revelaba. Y si se reveló mal o se le echaron a perder, ya. Había muchas posibilidades de error. Por ejemplo, si yo tomaba buenas fotos, buena iluminación, y en ese momento yo llevaba mi bolsita de plástico, de tela o de lo que fuera, y me iba en el coche y se me olvidaban en el coche, y entonces les daba todo el sol toda la tarde, y en la noche me acordaba, las fotos las dejé allá, sí había alteración que se ocasionaba. O los rollos. A esos rollos, ¿no? A esos rollos, me refiero a esos rollos negativos. Ajá. Que se encontraban en su tamborcito. Sí. Los dejaba yo, o algún perito los dejaba en el sol. En el coche. Había alteraciones, ¿no? A lo mejor en ese momento, en el cuarto de revelado, había una pequeña hendidura de luz, y yo sacaba mi película y entraba la luz y se velaba. Adiós. Entonces, eran muchos factores que intervenían. Ahora es más sencillo. Con la fotografía digital inmediatamente veo yo mi resultado. Si no me gusta, lo puedo volver a tomar, lo puedo modificar, etc. No es recomendable alterar las fotografías con muchos programas, está Photoshop, el PaintShop Pro, el Corel Photo Paint. Estas son para otras cuestiones, publicitaria y demás. Publicitario, sí, todo. Que la publicidad es meramente el engaño visual. Claro, por Entonces, supuesto. Hay una especialidad en fotografía que se llama fotografía de producto, y hay otra subespecialidad que se llama maquillaje de producto, en donde ya ahí lo que yo fotografío se va a maquillar. Y por ejemplo que los que saben dicen que los rostros simétricos son los más bellos porque nuestro cerebro así los capta, entonces hacen que los rostros se vean más simétricos, ¿no? Ahí usan una proporción que se llama la proporción áurea en los rostros simétricos, y eso es por ejemplo, las tarjetas de crédito, las tarjetas de presentación tienen proporción áurea, es una proporción que es agradable al uso, al tacto, a la visión, y justamente lo que decías, ¿no? Los rostros más bellos son asimétricos, pero además son los más patológicos. Sí, eso, queridos amigos, que eso, vamos a hablar un programa de eso, de esas cuestiones, doctor, eso es. Está muy interesante. Y sí. Y sí se descubre en estas fotografías. Claro. Los expertos, obviamente. Hay otras disciplinas que complementan mucho a la criminalística. Por ejemplo, está la ficcionomía de rostro. La ficcionomía de rostro. A eso me refería, porque está dentro de su currículum. No nos habla mucho, que son varias cuestiones. Por ejemplo, la ficcionomía. A través de la proporción dimensional del rostro, podemos determinar la personalidad. El rostro se divide en 3 zonas básicas, que es la zona superior, la zona media y la zona inferior, ¿no? Entonces, que va del puente de la nariz aquí, del puente de la nariz a la zona inferior, de la zona inferior al ángulo de la mandíbula, y de donde nace el cabello hasta el puente de la nariz, que son las 3 zonas, ¿no? Superior, media e inferior. Que cuando miden iguales es el óvalo perfecto, ¿sí no, o no es así? Sí, no, pero esa es otra cosa. Por ejemplo, la parte mayor, la que prevalece, es la parte dominante en la personalidad de una persona. Esta es la parte intelectual, la parte ¿los que tienen mucha frente? Emocional y la parte instintiva.
Quienes tienen mucha frente son intelectuales, tienen más a desarrollar sus procesos mentales, les gusta leer, les gusta la intelectualidad, etc. Las personas que tienen más grande la zona media, que es la parte de los sentimientos, entonces son personas, por ejemplo, más grande, primero piensa, luego siente y al último actúa. Si tiene más grande la parte media, primero piensa en la que anterior, en esta primero siente, y en la siguiente, que sería la parte media, primero actúa. Entonces, dependiendo de cuál parte sea mayor, es su dominante dentro de Por eso los que tienen la barbilla más grande dicen que son muy impulsivos y agresivos. Impulsivos. Y, por ejemplo, si ustedes ven a los boxeadores, por ejemplo, Mike Tyson tiene una parte inferior del rostro desde la mandíbula cuadrada. Sí. Entonces, eso es muy impulsivo, muy violento, ¿no? Entonces, la gente que tiene la parte media, pues es persona que siente, romántica, buenas personas. Entonces, eso es la fisionomía. Y luego no nos vamos solamente con eso, el tamaño de la ceja, la forma de la ceja, los párpados, los ojos, ojo caído, ojo hacia arriba, surcos, las surcos para la... se me acaba de ir, es sarcasmo, el sarcasmo. Por ejemplo, las personas que se les hace un hoyito aquí son personas sarcásticas, ¿no? Entonces, a través de la forma del rostro, con ver la foto, con eso. Por eso es tan importante también que el fotógrafo tome el ángulo adecuado, ¿no? Porque sí varía el rostro dependiendo qué ángulo lo tome. No, y si vamos a hacer un análisis en fisionomía de rostro, tenemos que tomar sin lentes, tenemos que hacer el pelo para atrás, ver las partes de las orejas, también la oreja, por ejemplo, la oreja, esto que se llama hélix, antihélix, esta parte que se llama antihélix, las personas que no tienen antihélix, esas personas son personas que tienen, se puede decir, perversas, tienen tendencias a la perversidad sexual. Son estas patologías que descubren hasta luego mucho después. las orejitas de cuchara, sí, pero mucho así, también. Y aunque se las operen, como muchos se los operen, y nos da indicadores. O sea, esto hay que tener mucho cuidado en no estigmatizar a la gente, ¿no? Porque decirle, no, ya tiene las orejas así, no, ni me acerco. Lo primero, a ver tus orejas, vamos a revisar. No, son indicadores, son meramente indicadores, ¿no? Entonces, yo siempre hablo que digo, a ver, ¿hace como pato? Pues quién sabe si sea pato. ¿Tiene patas de pato? Ya va más esto. ¿Tiene plumas de pato? Sí, y todo, pues es pato, ¿no? Entonces, los indicadores nos van diciendo, si yo veo algo negativo, luego veo la letra, grafología, luego veo otro indicador, técnicas de entrevista, y ya. Casi una alta probabilidad de que esa persona tenga un cierto nivel de desconfianza, ¿no? Para muchas cosas, ¿no? En lo económico, en el hurto, en la conducta sexual, etc. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Esto lo ha llevado a que de repente, al leer el currículum y a leer la semblanza, doctor, de repente, para muchos pudiera representar derecho, grafología, o sea, empiezan... Pero eso es para complementar toda... Claro, para conocer a una persona tenemos muchas otras disciplinas, que podríamos decir 5. Grafología, conocer a la persona a través de su escritura. Fisionomía de rostro, conocer a la persona a través de las dimensiones y forma de su rostro. Sí se va marcando en la cara de las personas, claro, de acuerdo a la vida, si es el mapa que claro, la edad y la edad también. Entonces ahí se va conformando mucho la edad y la edad, digamos que va alterando esa información, ¿no? Sí se puede leer, pero por ejemplo una persona muy arrugada, pero ya es por edad, ¿no? Si una persona es joven. Mucho que aun cuando, ahora los artistas, perdón que lo interrumpí, doctor, hace poquito incluso en el de INADEC, subí un estudio fotográfico que hicieron de cuando eran niños y adultos, ahora como si fueran familia, pero de repente lo que más, por más que se hayan puesto botox, estirado, hablando de hombres sobre todo, los ojos se hacen más pequeños. ¿Por qué? Se caen. Se ven más pequeñitos. Se caen. Los músculos que tenemos en el rostro van perdiendo elasticidad, van perdiendo fortaleza. De hecho, todos los músculos, ¿no? El brazo, claro, la pierna se va llegando a los 40 años. Yo cuando leí
y vi problemas, dije, no, mejor ya no voy a leer porque pasan muchas cosas. Sí, me voy a deprimir más. Me voy a deprimir y entonces mi solución fue dejar de leer. No, no es cierto. Entonces resulta que, por ejemplo, va perdiendo elasticidad, no, más bien se va haciendo más flácido el músculo y va cayendo. Entonces tenemos este músculo que estas líneas se nos va haciendo cada vez más prominente porque el músculo va cayendo. El que llaman ¿cómo le llaman? Los ojos, Ajá, el párpados. el párpado va cayendo también. Entonces, hay cirugías plásticas en donde le cortan a uno, le vuelven a coser arriba y suben todo y lo vuelven a dejar en su lugar. Y igual. Pero cae por dos cosas. Ajá. La edad, que sigue avanzando y vuelven a hacerse otra cirugía porque sigue cayendo, ¿no? Entonces, y la edad y el músculo y sobre todo la personalidad, ¿no? Si alguien es de determinada forma, pues va a seguir incurriendo en esa. Sí hay modificaciones sobre la personalidad, pero hay que tener mucha fuerza de voluntad. Yo digo, yo de manera personal, solo la vida te cambia cuando te pisa, te lleva hasta a tocar fondo y sales adelante y aprendes de eso, cambia uno, porque dice, no, ya no lo voy a volver a hacer, ya voy a ser más respetuoso con la gente, etc., ¿no? ¿Y ese cambio interno sí se refleja en el rostro? Sí, se refleja en el rostro y se refleja en la letra, se refleja en el rostro. O sea, si uno tiene la voluntad, claro, y trata de hacer un cambio, sí se logra hacer. Claro. Hay una disciplina que se llama grafoterapia. La grafoterapia, que es un sistema, un método en donde a través de una corrección constante y fuerza de voluntad de escribir de una determinada forma, voy corrigiendo mi personalidad. Por ejemplo, una persona que escribe con muchos ángulos es una persona violenta. Hay un dicho que dice que ¿irascibles? El ángulo agrede y la curva seduce. Eso se habla en grafología. Entonces, pues las curvas seducen y los ángulos agreden, ¿no? Ve uno algo picudo, puntiagudo, anguloso y, por ejemplo, lo que se llaman ofendículas en los jardineras, que ponen piquitos, ¿no? Para que la gente no se siente, entonces son angulares y eso agrede. Entonces una persona escribe muy angulosamente y si se le dice, a ver, vamos a terapia de grafología, tu A es angulosa, trata de hacer la letra A redonda y ejercicios. ¿Y eso qué es? Calma para hacer la letra A, paciencia, y entonces empiezo a modificar mi personalidad corrigiendo mi forma de escritura. Y desde ahí se va en la conducta y demás. Entonces, eso es muy interesante. Hay algunos otros que hace poco teníamos precisamente expertos en grafología y decían que muchas veces también hay mucho charlatán hablando de grafología y a veces también la gente se... Aquí el problema es la interpretación. Exacto. Porque podrá ser un excelente grafólogo, pero si no tiene ese toque para poder interpretar y transmitir lo que interpretó, ahí es el error. Por ejemplo, la escritura es subjetiva, ¿no? Hay gente que dice, oye, ¿qué letra tan fea tienes? Y no, para esa persona le parece letra fea, o está muy angulosa, pero no es tan angulosa, entonces es la interpretación. Desgraciadamente en grafología algunas cosas no se pueden medir, sino es meramente práctica. Algunas sí se pueden medir, como el tamaño, el ángulo de inclinación, la dimensión de un trazo, se puede medir 5 milímetros, 10 milímetros, un ángulo de 60 grados, 90 grados, y sí es viable, y ahí no tenemos problema. Hay problemas cuando una persona a lo mejor hace algún trazo específico, que es el golpe de sable, el ala de gallina, y que hasta dónde el trazo tiene que ser para que se considere ala de gallina. Y entonces ahí viene la subjetividad de la interpretación, ¿no? Ese es el problema. Hablando de lo que me decías, hay otra técnica que se llaman microexpresiones. Ahí sí hay que estar en interacción con la persona, porque es un intercambio y una observación de cómo reacciona la persona a determinados estímulos. En la fisionomía no, basta con que yo tenga la foto bien tomada, perfil derecho, perfil izquierdo, frontal, 3/4 derecho y 3/4 izquierdo, quizá a lo mejor lateral, parte posterior, todos los ángulos.
Pero aquí no, en microexpresiones hay que estar interactuando con la persona. Y ahí nos basamos mucho por las emociones básicas del ser humano, ¿no? Entonces las emociones básicas que están muy relacionadas con los animales, por ejemplo, que es la alegría, la sorpresa, el miedo, el asco, emociones básicas. Que Entonces, no las puedes ocultar. que no se pueden ocultar. Y se le llaman microexpresiones porque duran 1/20 de segundo. Cuando el experto sí la capta. Ajá, solamente el experto tiene que estar así al pendiente, ¡pum! Y la hizo una expresión. Cuando una expresión o una microexpresión se prolonga más allá de 20 segundos, ya no es auténtica, ya no es genuina. Están fingiendo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando llegan las amigas de la oficina, ¿no? Y entonces llega, manita, ¿cómo estás? Oye, qué lindos zapatos tienes, te quedan de maravilla, ¿no? Y se dan la media vuelta y cuál maravilla y cuál. Entonces, sí. Una persona que tenga un buen entrenamiento sobre microexpresiones va a saber si es auténtico lo que le está diciendo o no es auténtico. Entonces, en ese punto de vista, hay expresiones que son simétricas, hay las que son asimétricas, y entonces, sobre todo esto se ve mucho en el ámbito de los artistas. Uh-huh. Hay un ejemplo bien clarito, no sé si recordarán ustedes a una artista francesa de hace como 8 años que se llama Alice. Uh-huh. Cuando vino aquí a México, vino al Canal 13, Azteca Televisión, y fue al programa de la Academia. Sí. Y era tan notorio que es el mejor ejemplo para las microexpresiones. Estuvo todo el tiempo en el show con una cara descompuesta, insegura, se sentía molesta, inconforme, enojada por sus microexpresiones y sus expresiones. En ese momento se veía cuando tengan la oportunidad, vean el show en vivo, cuando estuvo en la Academia, cómo se nota en todo momento ese malestar, esa incomodidad, ese enojo por estar. Entonces, todo eso. Porque la obligaron a hacer algo que no quería, en apariencia. Yo creo que le prometieron algo o esperaba ella otra cosa. Entonces llega y, pues, ¿cómo me van a poner a cantar yo, estrella de Europa, francesa, super éxito mundial? Y me van a poner la Lolita de hace 10 años, ajá, ¿no? Porque era la Lolita. Y me van a poner a cantar con un concursante No. Y luego yo creo que le dijeron al cantante, pues apréndete la canción en francés, ¿no? Entonces imagínate que nosotros fuéramos a cantar una canción mexicana a Francia y nos ponen a un francés queriendo cantar El cielito lindo ahí con acento francés y no. Entonces, bueno, todo eso pienso que fue lo que ocasionó todo eso. Luego algo también relacionado con eso son las técnicas de entrevista, ¿no? Las técnicas de entrevista que ya es el seguir interactuando con la persona y entonces el qué preguntar, cómo preguntar, y ahí entonces ya se utiliza complementariamente pues las microexpresiones, la fisionomía, la grafología, todo este tipo de contenido. Entonces ya voy acumulando para llegar a obtener. Y luego vienen las pruebas psicométricas también, que es otra disciplina en donde también voy a poder obtener muchísima información, que es las pruebas proyectivas, en donde todos proyectamos algo de cómo somos, de qué hemos vivido en un dibujo, ¿no? El famoso de persona a casa a árbol, que es una de las pruebas proyectivas, persona bajo la lluvia, en donde dibujamos cosas y entonces ahí nos proyectamos. Que se utiliza mucho en psicología. Y en psicología forense, pues mucho más. En psicología forense, ¿no? Entonces vamos acumulando pruebas proyectivas, grafología, entrevista, fisionomía, microexpresiones, etc. Y llegamos a un muy, muy acertado perfilamiento. Ahora con la tecnología, doctor querido, también se puede grabar, porque es filmar es lo del cine, queridos amigos, luego los puristas nos corrigen, grabar una sesión y después cuadro por cuadro ir checando como si fuera fotografía. Claro, de hecho en microexpresiones, en la entrevista, la mayoría graba la entrevista, ¿no? Precisamente, y esto se utiliza sobre todo a nivel privado. Cuando en una empresa muy grande tienen el llamado robo hormiga, ajá, y este robo hormiga, está el polígrafo también, se me olvidaba otra disciplina más que nos ayuda muchísimo, ¿no? Bueno, el llamado robo hormiga, empiezan a ver que hay faltantes en el almacén, se perdieron 3 computadoras,
luego de la oficina se perdieron 5 computadoras, etc. Pues ya empezamos a sospechar de alguien, ¿no? El dueño o el gerente. Y entonces se le manda a llamar a un especialista en técnicas de entrevista, en microexpresiones, y se le pregunta, ¿quiénes son tus sospechosos? No, pues son 10. De esos 10, ¿de quién sospechas más? No, pues de fulanito y perenganito. Bueno, vamos a empezar con ellos, ¿no? Y entonces empieza la técnica de entrevista y ahí se les dice, bueno, no digo porque si no mucha gente va a conocer los secretos de la técnica de entrevista, que tiene secretos muy simples, es la cosa. Pero muy particulares. No, son muy simples, algo tan simple, algo tan simple que uno diga algo y se le pone un anzuelo precisamente a la persona y si lo pesca ya podemos obtener más, pero es no como digo, jalar el hilito. Ajá, como jalar el hilito para sacar hebra, ¿no? Como pero, dicen. queridos amigos, eso se va a quedar para otro programa, porque tampoco podemos sacarle al doctor José de Jesús todos los secretos, y además el tiempo ya se nos fue. De hecho, ya rebasamos la hora hace un rato. Qué barbaridad, y quedó mucha información, pero bueno, estoy a la disposición para que en otra ocasión, con todo gusto, podamos seguir hablando de fotografía, que falta muchísimo. Hay muchísimo que compartir. Tardar unas 3 horas continuas hablando de fotografía, instrumentos, accesorios, técnicas, libros. Nos falta todos los avances que hay. Apenas nos quedamos en la historia y empezamos a vislumbrar un poquito en qué funciones tiene y lo que ayuda a la parte de criminalística. Claro, pero pues es así estamos como a la un pequeño orden. Esbozo. Afortunadamente, queridos amigos, el doctor José de Jesús Zelaya Chimalpopoca es catedrático de aquí del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, y tenemos la oportunidad vamos a abusar de sus tiempos para que con todo gusto. Continuamente nos Venimos ayude. Además tiene esta forma de compartirlo tan fácil. Gracias. Que no cualquiera. Entonces, porque compartir todo el conocimiento así no es muy fácil, y yo sé que nuestros seguidores van a agradecer muchísimo esta más que entrevista, esta charla donde nos comparte mucho de su sabiduría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y a todos los amigos que nos escucharon, que tuvieron la amabilidad de estar al pendiente de esto. Muchas gracias. Gracias a INADEC TV, al propio instituto, al doctor Anatolio y a todos mis compañeros que son catedráticos de aquí. Muchas gracias, doctor. Gracias. Pues, queridos amigos, se nos fue rapidísimo. Creo que quedaron muchas cosas muy interesantes para analizar. Murdoch no solamente es fotografiar muertos, porque Javier decía, a mí me llama la atención, pero fotografiar muertos, o sea, como que no, es mucho más la fotografía. Murdoch, la fotografía forense es mucho más. Creo que ahora no nos lo vaya a quitar una de eso. Gracias, queridos amigos. Los esperamos el día de mañana. Recuerden que los viernes tenemos Viernes de Cultura, una sorpresa. Estamos por aquí con la lucha de los pueblos originarios. Quizás sigamos ese mismo tenor. Los esperamos a partir de las 11. Soy Delia Linares Alvarado. Muchas gracias. Recuerden, queridos amigos, que más que leyes, vamos a educar la conciencia. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego.